Soy Pelayo Hernández Fernández y trabajo en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Esta es una charla orientada a atención primaria cuyo fin es hablar de las características más básicas o elementales de la dermatoscopia. ¿Es útil que un médico de atención primaria aprenda a manejar el dermatoscopio? En mi opinión, sí, porque lo que es la formación básica no precisa demasiado tiempo y no tiene una curva de aprendizaje tan larga como la que necesitaría un dermatólogo. Este artículo de 2006 demuestra que la sensibilidad de los médicos de atención primaria para detectar las lesiones malignas aumenta de forma significativa cuando se acostumbran al uso de un dermatoscopio. Aunque la dermatoscopia o epiluminiscencia es una ciencia que nace en 1920, no es hasta la década de los 90 y sobre todo a partir del año 2000 que empieza a tener un desarrollo y una investigación importantes en el ámbito de la dermatología. La dermatoscopia es una técnica diagnóstica no invasiva que nos permite apreciar mejor que con el ojo humano determinadas estructuras y colores de la piel y subyacentes a la misma, además de aplicar una lupa que magnifica la imagen. Su principal utilidad radica en el diagnóstico de las lesiones tumorales más frecuentes de la piel y particularmente de las lesiones melanocíticas, tanto benignas como malignas, pero también tiene un gran número de aplicaciones para el diagnóstico de otro tipo de lesiones tumorales e incluso de procesos inflamatorios e infecciosos. Algo que me gustaría señalar y que repetiré a lo largo de la charla es que es una técnica muy observador dependiente que tiene una curva de aprendizaje relativamente larga, de modo que uno no podrá ser nunca bueno en el uso de un dermatoscopio si no se convierte en una herramienta a la cual le dé un uso diario en todos los pacientes. El dermatoscopio es un aparato que nos permite apreciar mejor las imágenes de muchas lesiones porque elimina una serie de fenómenos físicos de la luz que hacen que el ojo humano a veces perciba estas imágenes con dificultad, que son la reflexión, la refracción, la dispersión y la absorción de la luz. Ello se consigue mediante el uso de algunos medios de inmersión o mediante el uso de luz polarizada, lo cual es posible gracias a las características de las lentes del dermatoscopio. Además, es un objeto que nos permite agrandar la imagen. Existen varios tipos de dermatoscopio, los de luz no polarizada, los de luz polarizada y los híbridos, que son con diferencia los más usados en la actualidad. Los dermatoscopios de luz no polarizada precisan un medio de inmersión que esté en contacto con la piel y con el propio dermatoscopio. Y hoy en día solo son adecuados para observar determinadas lesiones tumorales de la piel como las queratosis seborreicas, dado que precisan el uso de este medio de inmersión que hace que la técnica sea más sucia y más larga. Hoy en día casi siempre se aprecian las imágenes mediante luz polarizada. La polarización de la luz, como expliqué, se consigue gracias a las lentes del dermatoscopio y es una técnica que evita la necesidad de que éste contacte con la piel. Por tanto, es una técnica más rápida y cómoda y más limpia. Sin embargo, prácticamente todos los dermatoscopios que usan los dermatólogos hoy en día disponen de un mecanismo híbrido que permite usar la luz polarizada habitualmente para el diagnóstico de la mayoría de las lesiones y la luz no polarizada para el diagnóstico de algunas con las que podamos tener dudas, fundamentalmente la queratosis seborreica. Al usar un dermatoscopio se pueden grabar imágenes de lo que se está viendo. Para ello existen dispositivos o adaptadores que permiten acoplarlo a las cámaras de los móviles o que lo integran en algún tipo de software digital que es capaz por ordenador de registrar estas imágenes. La luz polarizada es con diferencia la que más se utiliza hoy en día porque es la que mejor permite apreciar la melanina y como hemos dicho, la utilidad fundamental de la dermatoscopia es el diagnóstico de las lesiones tumorales melanocíticas de la piel. Sin embargo, la luz no polarizada tiene su utilidad en que nos permite apreciar determinadas estructuras de las queratosis seborreicas que pueden apreciarse mejor de esta forma, como los tapones córneos y los quistes de milium, y también permite apreciar con mayor detalle el velo azul blanquecino que caracteriza algunas lesiones tumorales y las estructuras de regresión, de las cuales hablaremos más adelante.
En contraposición, la luz polarizada permite apreciar algunas estructuras que no son visibles con la luz no polarizada, como son las crisálidas, que se pueden apreciar en algunos carcinomas vasocelulares, melanomas y dermatofibromas como una serie de líneas blancas cortas ortogonales, es decir, que se entrecruzan entre sí y que podemos ver en la imagen inferior izquierda, y por otro lado las estructuras vasculares, cuyo detalle es muy superior al que ofrece la luz no polarizada, como se puede ver en las dos imágenes de la derecha. Cuando uno se enfrenta a una lesión aparentemente tumoral, cutánea e intenta caracterizarla con el dermatoscopio, su abordaje siempre es el mismo y se fundamenta en el llamado método de diagnóstico en dos etapas. La primera etapa consiste en decidir si se trata de una lesión melanocítica o no melanocítica. Para ello, existe una serie de criterios de los que hablaremos posteriormente que nos permitirán decidir si se trata de uno u otro tipo. La segunda etapa consistirá en decidir si hemos sospechado que se trata de una lesión melanocítica, si se trata de una lesión benigna o maligna, y si hemos sospechado que se trata de una lesión no melanocítica, qué tipo de lesión será, para lo cual hablaremos también con posterioridad de los detalles y estructuras más frecuentes que caracterizan a las principales lesiones no melanocíticas. Cabría la posibilidad de que al aplicar este método nos quedemos con la duda o con una situación de incerteza sobre si se trata de una lesión no melanocítica o melanocítica. En este caso deberemos siempre actuar del último modo, sospechando que es melanocítica y además maligna. Como excepciones a tener en cuenta siempre al método diagnóstico en dos etapas, debemos considerar las que están en el recuadro rojo. El dermatofibroma tiene uno de los criterios de lesión melanocítica, que es el retículo pigmentado, pero es una lesión no melanocítica. El nebus intradérmico, a diferencia del mismo, puede no tener criterios de lesión melanocítica porque los nebus con el tiempo envejecen y pierden estos criterios, pero se trata de una lesión melanocítica. Por otro lado, algunas formas de melanoma, como el melanoma melanótico y el melanoma nodular, pueden no tener ningún criterio de lesión melanocítica y por tanto ser más difíciles de sospechar que el resto de melanomas. Y finalmente es preciso conocer algunas particularidades de determinadas localizaciones anatómicas, como lo que sucede en la cabeza, la zona palmoplantar, las uñas y las mucosas, porque aquí las imágenes que ofrece el dermatoscopio de las distintas lesiones cambian. No obstante, dado que esta se trata de una charla básica o de iniciación a la dermatoscopia en atención primaria, no nos detendremos en analizar las características de estas lesiones en estas localizaciones. La regla ABCDE es una regla clínica básica muy conocida que nos puede ayudar a determinar si una lesión tumoral de la piel es benigna o maligna. Si tuviese que escoger cuáles son los dos criterios de esta regla más importantes a la hora de determinar esto, serían la A y la E. La A es la de la asimetría y es que las lesiones benignas pueden ser simétricas o asimétricas, pero las lesiones malignas son casi siempre asimétricas. Y eso es algo a tener en cuenta. La E es incluso más importante y habla de la evolución de las lesiones. Es evidente que conocer si una lesión lleva días, semanas, meses o años, si ha cambiado recientemente o no, tanto en su morfología como en sus colores, en sus bordes, son datos que nos pueden ayudar a sospechar en muchas ocasiones muy valiosos si una lesión es benigna o maligna. Existen 4 criterios principales de lesiones melanocíticas. El quinto sería el criterio del patrón paralelo, que es el que debemos utilizar en el abordaje de las lesiones palmoplantares, del cual no hablaremos en esta charla. El primer criterio habitual de las lesiones melanocíticas es el retículo pigmentado. La gran mayoría de lesiones melanocíticas, ya sean nebus o melanoma, muestran este criterio, que recuerda al de una red de tenis. El segundo criterio es la presencia de glóbulos, que se definen por puntos relativamente grandes que pueden estar en una zona de la lesión, en varias o en toda ella. El tercer criterio es el patrón homogéneo desestructurado azulado. Es el que caracteriza a los nebus azules, aunque puede apreciarse también en melanomas y metástasis de melanoma. Y el cuarto y último criterio es el de la presencia de proyecciones radiales, pseudópodos o extensiones.
Todos estos términos se utilizan como sinónimos entre sí y hacen referencia a la presencia de esas elongaciones, a veces con forma de bulbos de cebolla, que emergen de la zona periférica de la lesión, y es un criterio que caracteriza únicamente a una variante del nevus de Spitz, llamada nevus de Reed, y también a algunos melanomas. Cuando alguna lesión tumoral cutánea presenta alguno o múltiples de estos 4 criterios, debemos sospechar que se trata de una lesión melanocítica. En esta diapositiva tenemos ejemplos de 8 tipos de lesiones melanocíticas benignas o nevus melanocitarios. Empezando por la fila superior, de izquierda a derecha tendríamos el ejemplo de un nevus melanocitario común, un nevus azul, otro nevus melanocitario común y un nevus de Reed. Siguiendo con la fila inferior, de izquierda a derecha, tendríamos la imagen de otro nevus melanocitario, en este caso con un patrón de retículo pigmentado que, si bien no es homogéneo, es decir, no se conserva en la totalidad de la lesión, sí que se aprecia que tiene un carácter bastante simétrico y relativamente homogéneo. En cuanto a su distribución, de hecho se llama un retículo pigmentado parcheado. La siguiente imagen es la de un dermatofibroma que tiene un patrón característico con una zona central desestructurada o amorfa y un fino o delicado retículo pigmentado que se distribuye homogéneamente en su periferia. La tercera es un tipo de patrón globular en el cual los glóbulos, por su gran tamaño, recuerdan a la disposición de los adoquines en las calles empedradas. De hecho, se llama patrón globular en empedrado y es típico de algunos nevus melanocitarios. Y el último es un patrón globular en el que el predominio de los glóbulos es periférico, lo cual indica que se trata de un lunar o de un nevus que va a crecer en el plano horizontal a lo largo del tiempo. En esta diapositiva podemos apreciar imágenes dermatoscópicas de 6 melanomas. En cada una de las imágenes existe un retículo pigmentado o glóbulos que se disponen de una forma bastante asimétrica o desestructurada, de una forma notoriamente diferente en relación con las imágenes de la diapositiva anterior. Aunque existen además otros datos que nos permitirían a nosotros saber que se trata de melanomas, como por ejemplo la presencia de un velo azul blanquecino claro en la imagen superior izquierda, o la presencia de numerosas crisálidas en la imagen central de la fila inferior, per se, la presencia de un retículo pigmentado o de glóbulos con una disposición tan asimétrica de los mismos es altamente sospechosa de melanoma. Además de los criterios habituales de lesiones melanocitarias, existen otros que nos pueden a nosotros hacer sospechar o sacarnos de dudas sobre si una lesión es de carácter melanocítico o no. Son los 4 que están enumerados en la diapositiva. Los puntos son, por definición, más pequeños de los glóbulos con un tamaño inferior a 0,1 milímetros. La regresión hace referencia a la presencia de unas zonas sin otro tipo de estructura de un color blanquecino o al menos más claro que el de la piel sana que circunda a la lesión y dentro de las cuales a veces pueden encontrarse puntos dispersos como si alguien hubiera espolvoreado pimienta. De hecho, eso se llama regresión en pimienta. El velo azul blanquecino o mancha azul blanquecina es una mancha mal enfocada de un color azul, azul oscuro o grisáceo, que puede localizarse en una o varias zonas de la lesión y que se aprecia con claridad en las imágenes de la izquierda, y existen en algunas lesiones melanocíticas también y a veces en lesiones no melanocíticas manchas focales de pigmento habitualmente excéntricas. De estos criterios, la regresión y el velo azul blanquecino son los que deben hacernos sospechar que se trata de una lesión maligna, aunque no son absolutos y son menos específicos que los otros criterios de lesiones melanocíticas, a saber, el retículo pigmentado, los glóbulos, la mancha azul homogénea y las proyecciones. En algunas ocasiones tendremos dudas sobre el carácter benigno o maligno de una lesión melanocítica. En este caso, como mencioné antes, la regla de la asimetría, tanto en los bordes como en la forma, como en el color, como en la distribución de las principales estructuras dermatoscópicas, puede constituir la clave para diferenciar si realmente la lesión es benigna o maligna. En esta diapositiva tenéis ejemplos de 8 imágenes dermatoscópicas
dudosas, todas ellas con criterios de lesiones melanocíticas, bien por el retículo pigmentado, bien por los glóbulos, bien por la mancha azul homogénea, que con claridad adoptan una disposición asimétrica. En todas y cada una de estas lesiones deberíamos llevar a cabo una biopsia como mínimo incisional para determinar si se trata de un nevus melanocitario o de un melanoma. La queratosis seborreica es probablemente el tumor más frecuente del ser humano. Todas las personas tienen alguna a partir de los 30 años y tienen una naturaleza fundamentalmente genética. Desde el punto de vista dermatoscópico, se caracterizan por unas estructuras circulares de color marrón, denominadas tapones córneos, que están señaladas en la imagen de la fila superior en el centro con la flecha de abajo, así como por otras imágenes o estructuras también de carácter circular blanquecinas, denominadas quistes de Milium, que son las que señala la otra flecha de esta imagen. También pueden presentar un aspecto cerebriforme que recuerda al del cerebro humano, como el que se aprecia en la imagen de la fila superior a la izquierda. Pueden tener un borde apolillado, mordisqueado y bien definido, como se aprecia en la penúltima imagen de la fila inferior, en cuyo caso suele tratarse de un lentigo solar, que es la forma plana o no palpable de la queratosis seborreica, y a veces pueden tener otros criterios o estructuras menos frecuentes, como los dedos gruesos o fat fingers, que se aprecian en la queratosis seborreica, que está en la imagen de abajo a la izquierda. Los nevus melanocitarios intradérmicos y los dermatofibromas constituyen dos motivos de consulta, tanto en atención primaria como en dermatología, muy frecuentes, y también son dos excepciones a la regla o al método diagnóstico en dos etapas, y es que ambos pueden tener características de lesiones melanocíticas sin serlo y viceversa. En cuanto al nevus melanocitario intradérmico, es frecuente apreciar la presencia de restos de pigmento de un color marrón que se alternan con un tipo particular de vasos sanguíneos que recuerdan o tienen una morfología en coma. En lo que respecta al dermatofibroma, si bien se han descrito en la actualidad más de 20 patrones dermatoscópicos diferentes, el más frecuente y que presenta más o menos la mitad de todas las lesiones es el de una zona central desestructurada, homogénea o blanquecina, de aspecto cicatricial, que está rodeada por una zona relativamente homogénea de un retículo pigmentado fino o delicado. Clínicamente, el dermatofibroma es siempre una pápula dura al tacto, que a veces está deprimida en forma de cicatriz en la piel, especialmente si se comprime lateralmente, lo que se conoce como signo del hoyuelo. Las lesiones tumorales vasculares también constituyen un motivo de consulta muy frecuente. En la fila superior, la imagen de la izquierda y del centro representan dos angiomas. El patrón dermatoscópico del angioma es el de la presencia de lagunas vasculares, que son como glóbulos muy grandes, habitualmente de un color rojo o rojo oscuro, y entre los cuales, aunque pueden localizarse tabiques de tejido conectivo que conforman el estroma de la lesión, no se apreciarán nunca vasos sanguíneos. La imagen de la derecha y también la primera imagen de la fila inferior corresponden a angioqueratomas. Son parecidos a los angiomas con la diferencia de que una o varias de las lagunas se trombosan y adquieren un aspecto azulado oscuro o negruzco. Siguiendo en la fila inferior, la imagen central corresponde a un granuloma piógeno. Aunque su naturaleza es benigna, muchas veces se sospecha que pueda ser una lesión maligna porque tiende al rápido crecimiento, la ulceración y el sangrado. Y es la única excepción en el capítulo de las lesiones vasculares que desde el punto de vista dermatoscópico puede presentar vasos sanguíneos en la imagen, tal y como se aprecia. Y finalmente la última imagen corresponde a una colisión, es decir, a la presencia simultánea de dos lesiones tumorales, en este caso una queratosis seborreica y un angioma, que es algo que observamos con cierta frecuencia. El carcinoma vasocelular es con mucha diferencia el tumor maligno más frecuente del ser humano. Casi siempre aparece en zonas fotoexpuestas y es mucho más frecuente en pacientes de edad avanzada. Desde el punto de vista dermatoscópico es muy rico en cuanto a su semiología. El hallazgo más frecuente es el de vasos sanguíneos, a menudo anchos, es decir, telangiectásicos,
que se ramifican y muchas veces cruzan el centro de la lesión. A veces son más finos, más estrechos, pero siempre se enfocan bien o aportan una imagen bien enfocada con el dermatoscopio. Otro criterio muy frecuente es la presencia de unos glóbulos relativamente grandes, de un aspecto azulado o grisáceo, que se denominan nidos grandes ovoides azul-gris. Otros carcinomas vasocelulares tienen unas estructuras que se observan en la periferia de la lesión y que recuerdan a las hojas de un arce o de trébol, de hecho se denominan así, estructuras en forma de hoja de arce, y se consideran patognomónicas, una imagen dermatoscópica patognomónica del carcinoma vasocelular. También lo son las ruedas de Carro, que podemos apreciar en la imagen superior derecha. Corresponden a glóbulos de un color azul negruzco, de las cuales parten unas proyecciones radiales, a veces difuminadas, marronáceas, y que proporcionan una imagen que nos recuerda a la rueda de un carro. Otros carcinomas vasocelulares pueden tener zonas de ulceración focal, habitualmente recubierta por escamocostra, como se aprecia en la imagen de la fila inferior en el centro. Y finalmente otros tienen crisálidas, esas líneas blanco brillantes, cortas, que se entrecruzan entre sí y solo son apreciables con el dermatoscopio con la luz polarizada, como las que vemos en este caso en la imagen inferior izquierda. Aunque la utilidad principal de la dermatoscopia es el diagnóstico de las lesiones melanocíticas de la piel, y como hemos visto también es muy útil para diagnosticar otro tipo de lesiones tumorales como el angioma, la queratosis seborreica, el carcinoma vasocelular y el dermatofibroma, su aplicación en el campo de la dermatología oncológica es innumerable. En esta diapositiva he querido caracterizar 7 de las lesiones dermatológicas también que suponen un motivo de consulta muy frecuente, tanto en atención primaria como en dermatología, y que son la queratosis actínica, representada por las dos primeras imágenes de la fila superior, a la cual caracteriza un patrón en fresa, es decir, con áreas rojas y blancas que alternan entre sí y recuerdan la superficie de una fresa, y a menudo áreas de hiperkeratosis focal. La hiperplasia sebácea y el molusco contagioso, que pueden tener una imagen dermatoscópica indistinguible y que están representadas por las imágenes de la derecha de la fila superior. La tercera corresponde a una hiperplasia sebácea. Es frecuente que tengan una distribución de vasos en corona, en la periferia de la lesión, y unas áreas como loculadas o de grandes glóbulos amarillentos amorfos en su centro. La imagen de la fila inferior a la izquierda corresponde a la de un surco acarino, que es el recorrido que labra el ácaro de la sarna a medida que se desplaza. Normalmente se trata de una línea de unos milímetros de longitud, curva, y en uno de cuyos extremos localizamos un diminuto punto, casi siempre solo visible con el dermatoscopio, negro, correspondiente al cuerpo del ácaro, y esto se denomina imagen o signo del ala delta. La siguiente imagen de la fila inferior corresponde a la de una verruga vírica. Lo más característico es la presencia de zonas de hiperkeratosis o en medio de las cuales existen numerosos fenómenos hemorrágicos que dan lugar a esos puntos de color rojo oscuro o negruzcos. La penúltima imagen es la de una queratosis liquenoide, a la cual caracteriza que la práctica totalidad de la lesión está representada por una imagen como si alguien hubiera espolvoreado sal y pimienta, sobre todo pimienta, y que habitualmente corresponde al estadio evolutivo final de una queratosis seborreica que se ha inflamado. Y la última imagen es la de una enfermedad de Bowen, en la cual lo más característico es la presencia de un patrón difuso, a veces más focal, de vasos que tienen un aspecto puntiforme grande, y si uno magnifica un poco la imagen, adquiere una disposición glomerular, es decir, arremolinada entre sí, proporcionando una imagen que recuerda a la del glomérulo renal. Debemos hablar brevemente del significado de las estructuras vasculares en las imágenes dermatoscópicas. Aprender a identificar el tipo de vaso sanguíneo predominante con el dermatoscopio puede darnos pistas sobre el tipo de lesión con la que estamos tratando. En esta imagen tenemos 4 de los principales tipos de vasos sanguíneos que se pueden apreciar en cualquier lesión con el dermatoscópico. En el recuadro A vemos los vasos puntiformes, en el B
las lagunas vasculares, en el C los vasos lineales regulares y en el D los vasos en horquilla. Los vasos puntiformes y los vasos lineales regulares se ven con más frecuencia en lesiones malignas o premalignas y deberemos tenerlo en cuenta porque ello debe aumentar nuestra sospecha de malignidad. Por el contrario, las lagunas vasculares caracterizan a los angiomas, como ya hemos comentado, mientras que los vasos en horquilla caracterizan a las queratosis seborreicas irritadas. Otros tipos de vasos sanguíneos que podemos apreciar en algunas ocasiones son los vasos en coma, los vasos lineales irregulares, los vasos en sacacorchos y los vasos glomeruloides. Todos ellos, exceptuando los vasos en coma, son más habituales en lesiones malignas o premalignas. Los vasos en coma son típicos de los nevus melanocitarios intradérmicos, como ya hemos comentado. Los vasos en sacacorcho son bastante raros y muy específicos de melanoma. Los vasos glomeruloides tienen un alto valor predictivo positivo para enfermedad de Bowen cuando se localizan en una lesión que esté situada por encima de los miembros inferiores. En lo que concierne a la lesión de los miembros inferiores, no solo la enfermedad de Bowen, sino el carcinoma vasocelular, los carcinomas espinocelulares e incluso procesos inflamatorios como la psoriasis o la dermatitis de estasis venosa puede provocar la aparición de lesiones ricas en vasos glomeruloides, que por tanto son mucho menos específicos. A continuación veremos una serie de casos clínicos para poner en práctica los conocimientos de la parte teórica de la presentación. En este primer caso no se nos proporciona información clínica y lo que observamos desde el punto de vista dermatoscópico es una lesión melanocítica, lo cual viene determinado por el hecho de que presenta un patrón reticulado, especialmente apreciable en la zona derecha de la imagen, y un patrón globular, especialmente apreciable en su lado izquierdo. La disposición de este retículo y de estos glóbulos es claramente asimétrica, lo cual nos obliga a nosotros a considerarla una lesión melanocítica sospechosa, susceptible de seguimiento o, en este caso, de como mínimo una biopsia incisional para saber si se trata de un nevus o un melanoma. Este segundo caso clínico es el de una lesión que se localiza en la zona del surco nasogeniano izquierdo y que dermatoscópicamente se caracteriza por presentar vasos telangiectásicos, ramificados y bien enfocados, que se asocian además a la presencia de glóbulos de un carácter azul negruzco y también ruedas de carro. Esta imagen es indudablemente compatible con un carcinoma vasocelular. En este tercer caso clínico observamos la imagen dermatoscópica de una lesión que tiene un carácter melanocitario, lo cual viene determinado por el hecho de que apreciamos retículo pigmentado en el cuadrante superior izquierdo y que por su carácter claramente asimétrico nos obligaría a nosotros a llevar a cabo un seguimiento o mejor una biopsia, si puede ser excisional, para saber si se trata de un nevus melanocitario atípico o de un melanoma. En este cuarto caso clínico observamos la imagen que se define característicamente como de patrón azul homogéneo, aunque en este caso ese azul tiene ciertas vetas de negro y muchas veces, en otros casos, los tiene de marrón. Este es el patrón habitual de los nevus azules. La única forma de hacer un diagnóstico diferencial entre un nevus azul y otras lesiones que también pueden tener este patrón dermatoscópico, como el melanoma y las metástasis de melanoma, es en base a la anamnesis. En este caso, se trata de una mujer de mediana edad, sin antecedentes, que tiene esta lesión, pero no sabemos el tiempo de evolución. La actitud dependería del mismo. En el caso de que se trate de una lesión presente desde el nacimiento, desde hace muchos años, consideraremos que es un nevus azul, y de lo contrario, o si desconocemos el tiempo de evolución, tenemos que actuar extirpando la lesión, dado que no podemos excluir con seguridad que se trate de un melanoma o de una metástasis de melanoma. El caso clínico 5 es un caso que ejemplifica uno de los motivos de consulta más frecuentes y es el de una mujer que tiene una pápula dura al tacto que le ha salido en una pierna y cuya imagen dermatoscópica es la de un patrón homogéneo desestructurado cicatricial central que se rodea de una zona de retículo que en este caso no es demasiado homogénea, pero sí está en toda la periferia de la lesión,
de tipo fino o delicado. Es la imagen característica de un dermatofibroma, lo cual viene o nos queda confirmado por el tacto duro, la palpación de la lesión. El caso clínico 6 ejemplifica también uno de los motivos de consulta más frecuentes y que más quebraderos de cabeza nos da, tanto en atención primaria como en dermatología en muchas ocasiones. Es de una mujer de mediana edad que lleva muchos meses con un cuadro de picor generalizado que interfiere el descanso nocturno. La paciente niega que tenga contactos estrechos con picor y ha hecho un tratamiento con antihistamínicos e hidratación cutánea sin mejoría alguna. Parece ser que hace unos meses su médico de cabecera, sospechando que pudiese ser una sarna, le mandó un tratamiento con permetrina, con una pauta correcta de 2 aplicaciones en todo el cuerpo, espaciada 7 días, pese a lo cual la paciente nos consulta por las lesiones que se aprecian en la imagen. Con el dermatoscopio, si lo ponemos en una de las zonas que habitualmente es la cara volar de la muñeca o las caras laterales de los dedos, podemos apreciar esa imagen tan característica en ala delta correspondiente a la curva lineal que labra el ácaro al desplazárselo por la piel y que termina en ese punto negro en uno de sus extremos correspondiente al cuerpo del ácaro. Esta imagen es patognomónica y nos permite a nosotros confirmar que se trata de una escabiosis y mandar un tratamiento adecuado, que debería hacerse, en mi opinión, a día de hoy siempre con una combinación de permetrina e ivermectina en el paciente que consulta por primera vez, dada la elevada tasa de fracaso al tratamiento con permetrina en monoterapia. En el caso clínico 7 podemos ver una imagen dermatoscópica que se caracteriza por una distribución en corona o periférica de unos vasos sanguíneos relativamente finos que se ramifican hasta cierto punto bien enfocados y con unas zonas globulares o loculares amarillentas amorfas difusas en la lesión. Clínicamente se trataba de una pápula localizada en la zona de la sien izquierda que, si bien sin imagen dermatoscópica nos podría plantear un diagnóstico de carcinoma vasocelular, mediante la dermatoscopia salimos de dudas porque esta es una imagen o un patrón característico de la hiperplasia sebácea y también del molusco contagioso. En este caso nos aborda una mujer que consulta por una mancha marronácea de gran tamaño localizada en la zona malar o de la mejilla derecha, que desde el punto de vista dermatoscópico ofrece una imagen en la que nos llama la atención que el borde de la lesión está bastante bien definido en la mayor parte de su superficie y además con un aspecto apolillado o mordisqueado en muchas zonas. Es una imagen característica del lentigo solar que no precisa una mayor actitud. El caso clínico número 9 es de una mujer de 65 años que consulta por esta lesión en la zona pectoral izquierda, cuyo tiempo de evolución desconoce y refiriendo con claridad que le ha crecido últimamente. La imagen dermatoscópica es también característica y en ella observamos vasos, muchos de ellos con una morfología en coma, que acompañan a zonas pigmentadas o de restos de pigmento. Es una imagen muy característica del nevus melanocitario intradérmico. En este caso deberemos tranquilizar a la paciente sobre la naturaleza benigna de la lesión. El caso clínico 10 es el de un varón joven que nos consulta por una lesión a modo de pápula hiperqueratósica que presenta cerca del pulpejo del primer dedo de la mano izquierda. Con el dermatoscopio apreciamos que en efecto se trata de una pápula con zonas de hiperkeratosis, en medio de las cuales o inmersas en las cuales existen una serie de puntos o manchas de un color rojizo o negruzco que corresponden a puntos hemorrágicos y nos permiten a nosotros diagnosticarla de verruga vírica o verruga vulgar. El último caso clínico es el de una mujer joven que acude a la consulta porque ha notado cambios en un lunar que dice que tiene desde hace tiempo. Se trata de una lesión asintomática que desde el punto de vista dermatoscópico nos permite a nosotros apreciar que parece ser de origen melanocitario, aunque no se aprecia con claridad si hacemos zoom
Veremos que la lesión tiene un retículo pigmentado en algunas zonas de la periferia, especialmente hacia las 11 del reloj, y además también vemos algunos glóbulos de gran tamaño que se localizan en el cuadrante superior derecho. Debe llamarnos la atención que se trata de una lesión claramente asimétrica y también presenta otros datos que apoyan su carácter melanocitario, como la existencia de una mancha difusa de pigmento en la zona izquierda y también de zonas de regresión en la transición entre los dos cuadrantes inferiores. Además tiene un patrón vascular puntiforme. Todos estos son datos de alarma que nos deben hacer sospechar que se trata de una lesión melanocítica maligna, y en este caso, en efecto, el diagnóstico tras extirparla fue de un melanoma infiltrante. Me gustaría terminar la presentación con 4 consejos que considero muy útiles en lo que respecta a la dermatoscopia, y es que para que uno se forme adecuadamente y sea bueno con el uso de un dermatoscopio es necesario que lo use a diario, en todos los pacientes que consulten por alguna enfermedad cutánea, incluso aunque no sea de índole tumoral, sino inflamatoria o infecciosa, porque ya hemos hablado de la versatilidad del dermatoscopio como herramienta diagnóstica complementaria. Es muy importante además tener un feedback, de modo que si uno deriva al paciente al especialista es necesario que esté pendiente de cuál es el diagnóstico y el tratamiento final. Siempre como método de primera aproximación diagnóstica a cualquier lesión hay que usar el método en 2 etapas, es decir, hay que establecer si la lesión es melanocítica o no. Si lo es, habrá que aplicar criterios dermatoscópicos para decidir si es benigna, maligna o sospechosa, y si no lo es, habrá que aplicar otros criterios dermatoscópicos para ver si podemos encuadrarla en alguna de las lesiones no melanocíticas más habituales, como el carcinoma vasocelular, la queratosis seborreica, el angioma, etc. Si hay dudas, nunca debe faltar una interconsulta a nuestra especialidad, en la cual debe remitirse una anamnesis y una exploración física detalladas, y además deben estar acompañadas de fotos de buena calidad, no solo dermatoscópicas de la lesión, sino también clínicas. Y finalmente, aunque el dermatoscopio es una herramienta complementaria diagnóstica útil, en ningún caso puede sustituir o usarse para definir como herramienta única cualquier proceso cutáneo. Siempre debe ir asociada a una adecuada anamnesis y exploración física.